¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Esto no. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Va que va. Vamos a empezar recordando qué fue lo que vimos la última clase, que fue nuestra primera clase también. Hablamos un poquito de cómo vamos a evaluar y cómo vamos a trabajar, pero después de eso empezamos de lleno con esta palabra, la palabra vector. Y no es coincidencia que habláramos de vectores porque esta materia se llama cálculo vectorial, cálculo de vectores. Entonces es importante que sepamos o entendamos muy bien qué es un vector. Les recordaba que esta palabra ya la habíamos escuchado muy probablemente en materias de física y nos habían dicho que era algo que tiene magnitud y dirección. Okay. Y normalmente lo utilizamos cuando hablamos de fuerzas, cuando hablamos de velocidades, cuando hablamos de aceleración, porque no es lo mismo si una fuerza la aplico en esta dirección o si la aplico en esta otra dirección. Aunque tengan el mismo tamaño, pues van a provocar diferentes efectos en la aceleración de este carrito. Entonces tiene que ver mucho el tamaño de la fuerza y la orientación o la dirección en la que se aplica. En términos de esta definición, algo que tiene magnitud y dirección, todas estas flechitas, como todas estas flechitas tienen el mismo tamaño y apuntan hacia el mismo lado, o más bien tienen la misma orientación, pudiéramos pensar que, o podemos decir que todas estas se trata del mismo vector. Pero para nosotros en esta materia, cuando hablemos de un vector, no nos vamos a referir a cualquiera de estas flechitas, sino que nos vamos a referir a una flechita en particular, que es el vector posición. ¿Sale? ¿Dónde está? Bueno, ¿sale? El vector posición. El vector posición es un vector que parte del origen de mi sistema de coordenadas y apunta hacia un punto. ¿Ok? Ese punto pues va a tener una coordenada U1, U2, un desplazamiento horizontal o desplazamiento en X de U1, un desplazamiento vertical o desplazamiento en Y de U2. Entonces, con esta información, nosotros podemos expresar este mismo vector de diferentes maneras. Con esta etiqueta, esta O de origen, o también la pueden visualizar como si fuera un 0 o origen, cualquiera de las dos, un vector que parte del origen hacia el punto P. Y para indicar que esto es un vector, pues casi siempre se le coloca una flechita encima. También podemos expresar este mismo vector como un par de cuñas, ¿sale? Y dentro de esta cuña los componentes de este vector, componente horizontal, componente vertical, o primer componente, segundo componente, porque no siempre no siempre se va a tratar de horizontal y vertical, pero de momento los podemos asociar así, ¿sale? Componente horizontal, componente vertical. También sucede que, como vamos a estar escribiendo muchas veces el nombre de un vector, hay veces que es cansado hacer esta flechita, entonces se suele escribir nada más un vector que parte del origen a P con una rayita, o en lugar de esto, una letra cualquiera. ¿Sí? Cuando veamos cualquiera de estas etiquetas, cualquiera de estos nombres, debemos entender que estamos hablando de un vector. ¿Va? Después de eso empezamos a hablar de operaciones con vectores. Ya habiendo definido lo que se trata de qué es un vector,
¿Y a qué vector nos estamos refiriendo cuando hablamos de vectores? Nos interesa saber qué podemos hacer con esos vectores. ¿Sale? Entonces, queremos ver cómo va a ser la suma de dos vectores, cómo los voy a sumar. Para eso usamos de ejemplo un vector u y un vector b, dos vectores cualquiera, los que sean, no necesariamente los que yo dibujé. ¿Okay? Entonces, la suma de estos dos vectores es lo mismo que tomar uno de estos dos, el que sea, y colocarlo donde termina el otro. Donde termine el segundo vector, ese punto, ¿sale?, es a donde va a apuntar el vector resultante de la suma de estos dos vectores. ¿Sí? Si esta flechita de color azul es el vector u, esta de color naranja vector b, esta línea que va desde el origen hacia donde termina el vector b es un tercer vector que se llama w y es la suma de u y de b. ¿Okay? Este vector w, que es la suma de estos dos, tiene como primer componente o como desplazamiento horizontal una w1 y como segundo componente o desplazamiento vertical una w2. ¿Okay? Aquí, viendo la gráfica, la distancia que recorremos desde el origen hasta esta línea, que es w, también es lo mismo que si tomamos la distancia u1 y le sumamos la distancia b1. Entonces, aquí en lugar de w le podemos poner u1 más b1. ¿Okay? Para el segundo componente, que es desplazamiento vertical, w2, podemos recorrerlo también desde el origen hasta esta línea, o tomar el desplazamiento u2 y sumarle el desplazamiento b2. ¿Okay? Entonces, suma de dos vectores equivale a sumar componentes 1 y sumar componentes 2. ¿Va que va? Después, la resta de dos vectores. Algo similar. Tomamos dos vectores cualquiera. En este caso agarramos los mismos vectores u y b, pero como aquí no le pusimos numeritos, nos estamos refiriendo a cualquier vector. Y queremos ver cómo es u menos b. Esto también nos va a dar como resultado un tercer vector llamado w. Cuando hacemos la resta, similar a cuando hicimos la suma, este vector b lo debemos de colocar donde termina u, pero ahora el movimiento de esta flechita debe de ser en sentido contrario. Sale a decir, me debo de regresar. ¿Okay? Y donde termina mi vector b es la resta de u menos b. ¿Okay? Luego, este vector de color negro, que es w, tiene su componente horizontal, su componente vertical. ¿Sale? W1, W2. Y queremos saber cómo es W1 en términos de U1 y de B1. Aquí viendo esta grafiquita, notamos que desplazamiento U1 es la combinación o la suma de W1 y B1. Si aquí despejamos para W1, vamos a tener U1 menos B1. Para el desplazamiento vertical, notamos que U2 es W2 más B2. ¿Sí? Despejamos para W2 y encontramos U2 menos B2. Entonces, W1 es componente 1 de vector U menos componente 1 de vector B. W2, componente 2 de vector U
menos componente 2 de vector B. ¿Sale? Algo que no nos sorprende. ¿Sale? Después de esto hicimos unos ejemplos. Le dimos ahora sí valores a vector U, a vector B, e hicimos la suma U más B, U menos B, B más U y B menos U. ¿Sale? Cuando hacemos la suma de dos vectores debemos trabajar primer componente con primer componente, y eso va a ser como resultado primer componente de un tercer vector. ¿Sí? 2 más 1, aquí lo dejé indicado, nos da 3. Segundo componente con segundo componente, 3 y 4, aquí lo dejé indicado, nos dio 7. Después acá en la resta, otra vez, primero con primero, 2, signo menos, 2 menos 1, aquí lo dejé indicado, por acá nos dio 1. 3, segundo componente con segundo, 3 menos 4, aquí lo dejé indicado, por acá nos dio menos 1. El siguiente inciso hicimos ahora B más U, cambiamos de lugar vector U con B, primer componente con primero, 1 más 2, lo dejé indicado, por acá nos dio 3. 4 más 3, aquí lo dejé indicado, por acá nos da 7. Después hicimos B menos U, primer componente con primero, 1 menos 2, aquí lo dejé indicado, por acá nos dio menos 1. 4 menos 3, por acá lo dejamos indicado, este nos dio 1. ¿Y qué notamos con este ejemplo? Que la suma, en la suma no importa el orden en el que hagamos la suma, nos va a dar el mismo resultado, pero en la resta, ahí sí importa el orden. ¿Sale? Aquí nos dio diferente en inciso B y D, para que lo tengamos en consideración. Después empezamos a hablar de multiplicación por un escalar. Definimos lo que se trata, hicimos una pequeña definición de lo que es un escalar. Es un número que no tiene dirección. Otra forma de decirlo, es un número que no es un vector. Algo que no es un vector. Pudiera ser. Entonces, sea alfa un escalar y u un vector, cosas diferentes. Entonces queremos ver cómo es que afecta el multiplicar un escalar a mi vector. ¿Ok? Y aquí recordé, bueno, los obligué a recordar cómo es que hacíamos la multiplicación cuando estábamos en primaria, que es haciendo sumas iterativas. En este caso, una multiplicación simple, 3 por 2, ya no la sabemos, que es 6, pero para encontrar este 6, nosotros tuvimos dos opciones, que es repetir el 3 dos veces, estos brinquitos de color naranja, o repetir el 2 tres veces, que son estos brinquitos de color morado. ¿Ok? Pues la multiplicación con un escalar no es muy diferente de esto de aquí. ¿Sale? Vamos a repetir el vector el número de veces que diga alfa. Aquí para cuestiones de dibujo escogí un alfa igual a 2. Entonces debo de colocar 2 veces el vector u. ¿Sí? Y aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Ok. Esta alfa puede ser cualquier número, no necesariamente 2, pero para este ejemplo en particular, para esta gráfica, tomamos un alfa igual a 2. ¿Sale? Pero puede ser cualquier valor. Positivo, negativo, entero, decimal, lo que se les ocurra, lo podemos usar. Pero aquí en esta grafiquita escogimos un alfa igual a 2, entonces repetimos el vector u dos veces. Entonces,
tuvimos un desplazamiento horizontal, tuvimos un cierto desplazamiento horizontal y un cierto desplazamiento vertical. ¿Cómo debería dibujar esto? Ahí está. Como nosotros conocemos al vector U, sabemos que este desplazamiento es U1 y este desplazamiento U1 también. Este desplazamiento vertical U2 y este desplazamiento U2. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuánto nos movimos desde el origen hasta esta línea? Nos movimos 2 veces U1. Por acá también nos movimos 2 veces U2. Y da la coincidencia que ese 2 es el alfa que nosotros habíamos seleccionado. Entonces, cuando hacemos la multiplicación con un escalar, ese escalar va a multiplicar de la misma manera a cada uno de los componentes. Esto va a ser equivalente a alfa U1, alfa U2. ¿Ok? ¿Cómo que va? ¿Sí? Ok. Magnitud y orientación. Mencionamos al inicio del curso que la base de todo esto es el vector. Y el vector es algo que tiene magnitud y dirección. Necesitamos saber cómo calcular la magnitud y cómo calcular la dirección. Sabemos cómo expresarnos, cómo referirnos a un vector en particular, ¿sí? Pero no sabemos gran cosa de su magnitud y de su orientación, que es lo que lo define principalmente. Entonces vamos a hacer eso. Voy a agarrar esto de aquí. Quiero un vector más grande.
No, 45. Pues este de aquí es un vector U y habíamos quedado que su magnitud es el tamaño de esta flechita, es decir, la distancia que va desde el origen hasta donde termina este vector U. ¿Sale? Convenientemente para nosotros, aquí donde está este triangulito, se forma, donde está este vector, se forma un triangulito. Y donde hay un triangulito, yo puedo utilizar teorema de Pitágoras o mis conocimientos de trigonometría. Trigonometría, que significa medición con triángulos. Aquí se forma un triangulito. De este triángulo yo conozco el tamaño de la base o cateto adyacente, que es el primer componente de mi vector U. Todo esto es U1. También conozco esta distancia, que es mi cateto opuesto, o U2. Y este tercer lado es la hipotenusa o magnitud de U. ¿Sale? ¿Qué es la que nos interesa de momento? ¿Qué me dice Pitágoras? Que este lado elevado al cuadrado es igual a cateto adyacente elevado al cuadrado más cateto opuesto también elevado al cuadrado. Despejamos para h, que es la magnitud. ¿Sale? En lugar de cateto adyacente le vamos a poner U1, en lugar de cateto opuesto le vamos a poner U2. Y en lugar de h le vamos a poner un símbolo nuevo para nosotros. Bueno, tal vez no es nuevo. Son dos barritas verticales alrededor de U. Cuando teníamos una constante, una escalar, a esas dos barritas las conocíamos por otro nombre. ¿Alguno se lo sabe? ¿Sería el valor absoluto? Así es, compañera. Cuando lo que está dentro de estas barritas es un escalar, esa función o ese operador se llama valor absoluto. Pero cuando lo que está dentro es un vector, esto de aquí
Es una Sí, magnitud. se llama magnitud. ¿Sale? Y pongámosle aquí entre comillas que esto es una medición de una distancia. ¿Sale? Entonces aquí, que no teníamos algún simbolito, le vamos a poner estas barritas U, que significa magnitud de vector U. Okay, entonces ya sabemos cómo sacar la magnitud de mi vector U. Palomita. Nos falta la orientación. Para la orientación también vamos a hacer uso de este triangulito de este triangulito de Pitágoras, trigonometría. Y alguna vez, más bien, la función tangente de teta en su definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. En lugar de cateto opuesto, cateto adyacente, nosotros le podemos poner U2 entre U1. Segundo componente de mi vector U, primer componente de mi vector U. Y de aquí, si yo quiero despejar para teta, tengo que hacer algo. ¿Qué es ese algo que tengo que hacer? Hay que aplicarle una operación inversa. Es decir, necesito deshacerme de este tangente, pero no puedo simplemente este tangente mandarlo para el otro lado de la igualdad dividiendo o algo así. Tengo que aplicar, porque tangente es una función que se le está aplicando a teta. Entonces tengo que aplicarle una función aquí, pero una función inversa, arcotangente o tangente inversa. Y si estoy aplicando esto del lado izquierdo para que esta igualdad siga siendo una igualdad, tengo que hacerlo también del lado derecho. Del lado izquierdo, tangente inverso con tangente se van a cancelar una con la otra y me voy a quedar nada más con teta. Teta igual a tangente a la menos 1 de U2 entre U1. Uy, quedó muy feo. Oiga, profesor, Ya, compañero. tangente menos 1 también se le puede conocer como arctan. Así es. El arc No. es de arcotangente. Es a veces le ponen o le dan ese nombre porque puede llegar a ser confuso el tangente a la menos 1. Tú puedes pensar que tangente a la menos 1 es 1 entre tangente. Puedes llegar a pensar algo así, entonces para que no te confundas con que es 1 entre tangente, le ponen arcotangente para que no haya duda que se están refiriendo a la función inversa de tangente. ¿Sale? Ahí está. Ok, entonces ya sabemos cómo sacar la magnitud y la orientación de un vector. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tiempo para un ejemplo. Sí.
Esto va a ser ejemplo 2. Vamos a ver cómo estoy despacio. Ok. Ejemplo 2. Aquí vamos a definir un par de vectores. Sean A igual a 4,0,3. B igual a menos 2,1,5. Ok. Determine las siguientes operaciones. La primera de ellas, magnitud de vector A. Magnitud de vector B. Inciso. Bueno, vamos a hacer uno. Vector A más vector B. Inciso D. Un escalar que multiplica vector B. Y este último inciso. Un escalar que multiplica vector A más otro escalar que multiplica a vector B. Ok. Entonces, queremos la magnitud de vector A. Esto quiere decir que vamos... Ok. Aquí, en este ejemplo, el vector de quien estamos hablando es un vector que tiene dos componentes. ¿Ok? Si estuviéramos hablando de un vector que tenga tres componentes, tal vez deberíamos hacerlo de una vez, antes del ejemplo. Pongámosle aquí. Sea B un vector que tiene componente B1, B2, B3, puntitos suspensivos, Bn. Entonces, la magnitud de vector B es igual a raíz cuadrada B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado más puntitos suspensivos Bn al cuadrado. ¿Ok? La magnitud de un vector del tamaño que a ustedes se les ocurra va a obedecer siempre a esta fórmula, o fórmula, ¿sí? Si tiene tres componentes, pues va a ser el cuadrado de esos tres componentes en suma. Si tiene 4, el cuadrado de los 4 componentes en suma. Si tiene 5, pues el cuadrado de los 5 componentes en suma. Si tiene 6, el cuadrado de los 6 componentes. Si tiene 100, pues el cuadrado de los 100 componentes en suma. ¿Sale? Pues aquí está expresado en forma general para un vector que tenga n términos, donde n, pongámosle si quieren aquí, n es un entero positivo. ¿Sale? Entonces aquí que me están preguntando la magnitud de vector A, este vector A tiene tres componentes. Entonces aquí tenemos que hacer, bueno, lo voy a poner la formulita solamente una vez o dos, y después ya no la voy a poner.
primer componente al cuadrado más segundo componente al cuadrado más tercer componente al cuadrado. Primer componente es un 4 al cuadrado, segundo componente es un 0 elevado al cuadrado, tercer componente un 3 elevado al cuadrado. Aquí nos da 16 más 9, raíz cuadrada de 25, y raíz cuadrada de 25 está esa sí está facilita, es 5. ¿Sale? Para el inciso B, magnitud de vector B, aplica la misma. Bueno, vamos a ponerlo. Primer componente al cuadrado más segundo componente al cuadrado más tercer componente elevado al cuadrado. Esto es menos 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Ahí. Este menos 2 elevado al cuadrado se va a convertir en un 4. 1 elevado al cuadrado más 1. 5 al cuadrado va a quedar 25. Y esto nos va a quedar como raíz cuadrada de 30 que no tiene una raíz cerrada. Lo vamos a dejar así indicada como raíz cuadrada de 30. Sí, la vamos a dejar indicada. Ok, siguiente inciso. Vector A más vector B. Escribimos el vector A 4,0,3 más vector B menos 2,1,5. Y aquí recuerden, la suma es elemento a elemento. Es decir, vamos a agarrar primer elemento de vector A con primer componente de vector B, y eso va a ser el primer componente del vector resultante. 4 más menos 2, segundo componente, 0, que trabaja con este 1, y eso va a ser segundo componente de vector resultante. 0 más 1, luego tercer componente con tercer componente de vector resultante. 3 más 5, 4 más menos 2, este más con menos se hace menos, 4 menos 2 se convierte en un 2, 0 más 1 se queda como 1, 3 más 5 se queda como 8. Entonces la suma de vector A con vector B es 2,1,8. Ay, estos ya no caben aquí. Después tengo un producto escalar 3 que multiplica a vector B. Vector B es menos 2,1,5. Aquí recordemos que el producto escalar, este 3 va a multiplicar al 2, al 1 y al 5. Aquí vamos a tener menos 2 que multiplica a 3. Vamos a tener 3 que multiplica a 1. Y vamos a tener 3 que multiplica a 5. 3 con 2 es menos 6. 3 con 1 es 3. 3 por 5, 15. Ok.
así hasta la que sigue. Siguiente ejemplo. Ahora es una combinación lineal de vector A y vector B. Estamos multiplicando vector A por un escalar, vector B con otro escalar, y el resultado de este producto lo vamos a sumar. 2 que multiplica a 4,0,3 más 5 que multiplica menos 2,1,5. ¿Ok? Entonces, 2 que multiplica a 4, 2 que multiplica un 0, 2 que multiplica un 3, más 5 que multiplica un menos 2, 5 que multiplica un 1 y 5 que multiplica 5. Aquí nos da 2 por 4, nos da 8. 2 por 0 nos da 0. 2 por 3 nos da 6. Más 5 por menos 2 nos da menos 10. 5 por 1 nos da 5. 5 por 5 nos da 25. Después hay que sumar término a término. Primer componente, con primer componente va a ser el primer componente, vector resultante, 8 menos 10. Segundo, con segundo, 0 más 5, coma. Tercer componente, 6 y 25. Que me da 8 menos 10 menos 2. 0 más 5, 5. 6 más 25, 31. Ok, olvidé estos. Ok. ¿Qué va? ¿Dudas, compañeros? Hasta el momento no, profesor. Por mi parte, por lo menos no. Algo digerible. Va que va. Gracias, compañeros. Ok. Entonces ya sabemos cómo sacar la magnitud de un vector de la dimensión que se me ocurra. Casi siempre los ejemplos, la mayoría los vamos a trabajar de 2 dimensiones o de 3. Pero si en algún momento nos pidieran sacar la magnitud de un vector de dimensión 10, que tenga 10 componentes, lo podemos hacer sin problemas. No es cosa del otro mundo. Ya podemos hacer la suma de vectores del tamaño que sea. Eso sí, la única restricción que hay para hacer la suma de dos vectores es que esos dos vectores deben de tener el mismo tamaño. Si un vector tuviera 2 componentes y el otro tuviera 3, entonces ya no los podemos sumar porque no podemos mezclar peras con manzanas. O sea, son cosas de diferentes naturalezas, entonces no los podemos sumar. Cuando tienen el mismo tamaño, ahí sí los podemos sumar sin problema. La multiplicación escalar de un vector, escalar por un vector que cualquiera, también ya lo podemos hacer. Y ya entrados en esas, combinando estas dos operaciones, multiplicar vector por un escalar y después sumando. Va que va. Vamos a hacer una pequeña definición. Todavía cabe aquí.
Definición. Un vector unitario es cualquier vector cuya magnitud sea igual a 1. Vamos a estar escuchando esta palabrita, vector unitario, y no es otra cosa más que un vector cuya magnitud sea igual a 1. Por ejemplo, que tuviéramos vector A. Vector A cualquiera, si su magnitud es igual a 1, entonces el vector A es un vector unitario. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve saber si un vector es unitario o no? Bueno, ya les platiqué de manera muy breve cómo obtener la orientación de un vector, pero solamente aplica para el caso de un vector de 2 dimensiones. ¿Qué tal que tengo un vector con 3 componentes y quiero saber su orientación? ¿Cómo rayos, cómo le vamos a hacer para obtener tal cosa? ¿Qué tal que no se trata de un vector de 3 componentes, sino de 10 componentes? ¿Cómo obtenemos la orientación de algo así? ¿Sale? Pues resulta, aunque no me lo crean por ahora, pero un vector unitario es un vector cuya única información relevante, es más, debería de anotarlo, ¿no? Un vector unitario ¿sale? Pero esto es como una nota, ¿eh? Un vector unitario es un vector cuya única información relevante es su dirección. ¿Sale? Tal vez está. Entonces me interesa, por ejemplo, de este vector A que sacamos su magnitud, nos dio igual a 5. Ese vector A no es un vector unitario, pero yo quisiera obtener la versión unitaria de vector A. ¿Qué es esto? Por ejemplo, de este vector U cualquiera, digamos que su versión unitaria, hacemos un dibujo nuevo. Sí, hacemos un dibujo nuevo. ¿Sale? La versión unitaria es un vector que apunta en la misma dirección, pero que si medimos la distancia desde el origen hasta donde se termina ese vector unitario, pues va a tener una distancia de 1.
Entonces, por eso se dice que su información relevante es la dirección a la que apunta. Aquí le voy a cambiar la U por otra letra para no confundirnos. Vector A vector que tiene componentes A1, A2. Esta distancia A1, esta distancia A2. Pues hay una versión unitaria de vector A. Vamos a poner que de aquí a aquí es una unidad. A este vector nuevo le vamos a poner, a ver, déjenme ver cómo va la etiqueta, U de A. Es el vector unitario de A. Y este vector tiene la peculiaridad de que la magnitud de este vector es igual a 1. Vamos a ponerlo por acá. Vector unitario de A tiene magnitud igual a 1. ¿Ok? Entonces, yo tengo un vector cualquiera y quiero encontrar vector unitario de A. ¿Sale? ¿Cómo le hacemos? ¿Sale? La respuesta es más fácil de lo que parece. Yo tengo mi vector A con una magnitud diferente de 1. Y quiero encontrar el vector unitario de A. Para que un vector sea unitario, lo único que se debe de cumplir es que su magnitud sea igual a 1. ¿Ok? ¿Qué pasa si a mi vector A voy a mover esto? Si yo tomo el vector A, lo divido entre la magnitud de A. Y ahora saco la magnitud de todo esto. ¿Qué voy a encontrar? En el numerador voy a tener magnitud de A. En el denominador voy a tener la magnitud de la magnitud. Sigue siendo nada más magnitud de A. Tengo el mismo número en el numerador y el mismo número en denominador. Entonces, aquí de a fuerzas me va a dar 1. No importa el valor que tenga A. Cuando yo divida magnitud de A entre magnitud de A, me va a dar igual a 1. ¿Ok? Entonces, el vector unitario de A ¿quién será? Unitario de A es 1 entre la magnitud de A por mi vector A. ¿Sale? La división de vectores, recuerden, es algo que no hemos definido. Las únicas operaciones que hemos definido son suma, resta, magnitud de vector y
multiplicación, pero multiplicación por un escalar. ¿Sale? No hemos hablado de producto de un vector con otro vector, y mucho menos de una división. Pero que no nos confunda el que tengamos esta parte de aquí. ¿Sale? Les digo porque yo cuando era estudiante pensaba que eso era un vector y pues no. Eso de ahí, eso que está encerrado de color verde, es un escalar. Es un numerito, ¿sale? Porque tenemos la magnitud de un vector, ya no es un vector, se convierte en un escalar. Y la división entre números escalares, producto entre números escalares, eso sí está definido, lo hemos trabajado toda la vida, ahí no tenemos ningún problema, ¿sí? Este le vamos a poner aquí, que es vector unitario de A. Esto que está aquí a lo mejor no se distingue, pero se supone que es una... ¿sale? Este de acá sí es un vector. Entonces aquí estamos haciendo el producto de un escalar con un vector. Ojo. Para que podamos hacer algo así, otro requisito, más bien el único requisito que necesito es que la magnitud de A sea diferente de 0. Si por alguna razón la magnitud de A es igual a 0, cuando hagamos 1 entre 0, eso nos va a dar infinito, nos va a dar algo no definido, entonces no podemos trabajar con eso. Pero si la magnitud de A es diferente de 0, entonces esta de aquí va a ser la forma de encontrar el vector unitario del vector A asociado. Vamos a escribir esto formalmente, porque ahorita está, no sé, sin forma. Sea A un vector cualquiera tal que magnitud de vector A es diferente a la unidad y magnitud de vector A es diferente de 0. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces el vector unitario de A es este vato. Vector unitario es también otro vector, 1 entre magnitud de A que multiplica a mi vector A. Profesor, tengo una pregunta. Dígame, compañero. En la parte, bueno, que dice del vector A es diferente a 1, ¿entonces quiere decir que debe ser diferente a 1 y a 0? ¿No es igual a 1? ¿Debe ser la unidad? No, fíjese. Si la magnitud de A es igual a 1, entonces A ya es un vector unitario. Y si ya es unitario, pues no necesito buscar el vector unitario de A.
Por otra parte, necesitamos que sea diferente de 0 para que esta división no se nos indetermine. ¿Sale? O sea, aquí estamos pidiendo que sea diferente de 1 y al mismo tiempo diferente de 0. Por ejemplo, igual a 2, igual a 3, es diferente de 1, es diferente de 0. Entonces, ese vector A es un candidato para buscarle su vector unitario. Pero si fuera igual a 1, ese vector por definición entonces ya es unitario. Entonces no tiene caso que hagamos esto. ¿Sí? Ah, vale, sí, profesor, gracias, sí, ya le entendí. Gracias. Va que va. No hay problema. Ok. Bueno. Vamos a aprovechar el enunciado del ejemplo anterior. Para incluir ahí los vectores unitarios de A y de B. Y esto vamos a encerrarlo en un cuadrito. Qué bonito. Esto va a ser ejemplo 3. Queremos vector unitario de A, inciso B, vector unitario de B. Sencillito. Para vector unitario de A, tenemos que hacer 1 entre magnitud de A que multiplica vector A. ¿Ok? Pero en el ejemplo anterior, que estamos trabajando con estos mismos vectores A y B, ya calculamos la magnitud de A. ¿Sale? Ya hicimos magnitud de A y de una vez me voy a llevar magnitud de B, que es 5 y raíz de 30. Entonces aquí lo voy a poner 1 entre 5 que multiplica a vector A. Vector A es 4,0,3. Ese 1 entre 5 va a afectar a los tres componentes del vector. Esto va a ser igual 4 entre 5, 0 entre 5, 3 entre 5. Los voy a dejar así indicados. 4 entre 5 menos el 0, ese sí lo voy a poner como 0. 3 entre 5. Y este sería nuestro vector unitario de A. Falta ver si es cierto. Yo tengo la duda. 1 entre raíz de 30. Los tenía seleccionados. Yo tengo la duda de si unitario de A es de verdad unitario. Pues vamos a sacar la magnitud de este vector nuevo que acabamos de encontrar. Por definición, 4 entre 5 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado más 3 entre 5 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar raíz cuadrada de 25 y por acá 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9, raíz cuadrada de 25 entre 25
esto nos da la unidad. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces sí, efectivamente, este es un vector unitario. ¿Sale? Y la razón por la que nos interesa este vector unitario, recuerden, es porque me otorga como información relevante la orientación de vector A. ¿Sale? Este comentario será relevante más adelante. Ok. Unitario de vector B. Uno entre magnitud de vector B cuadrado que multiplica a vector B. Pues esto es igual a 1 entre raíz de 30 que multiplica menos 2,1,5. Pues ese 1 entre raíz de 30 va a afectar a los tres componentes del vector. Menos 2 entre raíz de 30, 1 entre raíz de 30 y 5 entre raíz de 30. 15. No. Como no podemos simplificar tan fácilmente, lo podemos dejar así como está ahorita. Y no pasa nada. ¿Sale? Podemos, por curiosidad, revisar si es unitario o no. Vamos a hacerlo. Magnitud de vector unitario de B. Esto es raíz cuadrada 2 entre raíz de 30 elevado al cuadrado más 1 entre raíz de 30 elevado al cuadrado más 1 entre, no, aquí es 5 raíz de 30, todo esto elevado al cuadrado. Aquí me va a quedar raíz cuadrada. En el denominador me va a quedar raíz de 30 elevado al cuadrado, que es 30 en numerador, 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado 1, más 5 al cuadrado 25. Esto es igual raíz de 30 entre 30, que es igual a 1. Ok. Ok. Hablemos de propiedades de las operaciones con vectores. Operaciones con vectores. Latino, ya. Para esto, sean U, B, W. Tres vectores.
vectores cualquiera y A, B dos escalares cualquiera entonces tenemos las siguientes propiedades. U más vector B es exactamente lo mismo que B más vector U. Esa ya la vivimos en carne propia. U más vector 0 es exactamente igual a U. Esto era 3. Entonces 2 por acá. U más vector B, paréntesis, más vector W es igual U más vector B más vector W. 4. U menos el mismo vector es igual al vector 0. 5. 0 escalar por vector U es igual a 0 vectorial. 6. 1 escalar que multiplica vector U es igual al mismo vector. 7. Ok. Escalar A que multiplica al resultado de multiplicar vector escalar B con vector U es lo mismo que multiplicar escalar A con escalar B y después eso multiplicarlo con vector U. 8. Escalar A que multiplica a la suma de vector U más vector B es lo mismo que multiplicar escalar A con vector U más escalar A con vector B. Esta otra. Escalar A más escalar B que multiplican a vector U es lo mismo que escalar A por vector U más escalar B por vector U. ¿Sale? Estas propiedades que tienen paréntesis son propiedades distributivas. Las mismas propiedades que obedecen a la multiplicación de números escalares. La suma también es una operación que se puede asociar en paréntesis y no pasa nada. Existe un vector, o más bien existe un cero vectorial, que es un vector que tiene ceros en todos sus componentes. Cuando le sumamos ese vector a cualquier otro vector, el resultado es el vector que no es igual a 0. Lo mismo cuando sumamos, no sé, un número más 0, siempre el resultado va a ser el número. Pero bueno. Ok. Ok, vamos a hacer una serie de ejemplos. Este fue ejemplo 3.
Ejemplo 4. Y vamos a encerrar esto en un cuadrito. Ah, qué bonito. Qué bonito me quedó mi cuadro. Un avión Boeing 767 vuela tranquilamente hacia el este a 500 millas por hora. Y se encuentra un viento cola de 70 millas por hora. Sopla en dirección 60 grados al noreste. Mucha información. El avión mantiene el rumbo hacia el este. Pero debido al viento adquiere una nueva dirección. Y rapidez con respecto al suelo. Calcular estas cantidades. Este problema que parece de física es un problema adecuado para esta materia, pero necesito una rosa de los vientos. Por acá tenía una imagen. No está aquí. MATLAB. No. A ver. Piensen cómo resolver esto en lo que busco la imagen. No me tardo. Porque estoy seguro que la tenía. La tengo acá. Sí, aquí está en diapositivas. Vectorial diapositivas. Ok, ya la encontré. Sí, ¿qué tal que mostrar otra cosa? Ok, esta rosa de los vientos para ayudarnos un poquito con las direcciones. Y vamos a analizar la información que nos están dando. Aquí va. Dice un avión Boeing 767 vuela tranquilamente hacia el este. Es decir que su dirección original
era hacia el este. El este va de izquierda a derecha. ¿Sale? Si colocamos una flechita que apunte hacia el este, iríamos hacia la derecha. Vamos a dibujar un pequeño plano cartesiano. Entonces, originalmente se mueve hacia el este a una velocidad. Recuerden, cuando hablan de velocidad, se refiere a la magnitud y a la orientación con la que se está moviendo ese avión. Entonces, nos dice que se mueve tranquilamente hacia el este a una velocidad de 500 millas por hora. ¿Ok? De repente se encuentra un viento de cola de 70 millas por hora que sopla en dirección 60 grados al noreste. Es decir que a 60 grados, fíjense, a 60 grados está más o menos el noreste. Entonces ahí tenemos un viento. Tal vez debería ponerlo con otro color. Ahí está, ¿no? Un viento de 70 millas. Ok. Pero debido a ese viento, el avión pues, va a tener una nueva dirección resultante. Nos piden calcular esa nueva dirección y esa nueva rapidez. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí nos están dando dos vectores en forma de magnitud y dirección. ¿Sale? Recordemos que los vectores son cosas que tienen magnitud y dirección. Pues ya nos están dando esos dos datos. Y lo que nos están pidiendo, yo lo voy a hacer de manera gráfica. Eso no. Están pidiendo que hagamos una operación en particular. ¿Cuál será? No. ¿Qué hasta allá? ¿Cuál creen que sea? Profesor, ¿no quiere sacar el cateto opuesto? Así como un tipo triángulo rectángulo de Pitágoras. Algo así, ¿sí? Pero, fíjense, ¿Una suma de vectores ahí, profesor? ¿Una qué? ¿Una suma de vectores? Así es, así es. Tenemos que hacer una suma de estas dos fuerzas o estas dos velocidades. El avión originalmente se movía en esta dirección, pero después hubo un viento que lo modificó, ¿sale? Y le agregó velocidad, pero ahora en esta dirección, con esa magnitud de 70 millas, pero con esa dirección. Entonces, con esos dos se va a formar un tercer vector, que va a ser ahora la nueva velocidad del avión. ¿Ok? Entonces, lo que nos están preguntando es magnitud y dirección de este tercer vector. ¿Ok? Esa es la parte fácil. Ahora, ese tercer vector es una suma de
les voy a poner nombres para poderme referir más fácilmente. A este le voy a poner vector B de Boeing y vector V de viento. O A de avión y B de viento mejor. A de avión, B de viento. Este tercer vector, que pongámosle una B, va a ser la suma del vector A de la velocidad del avión más la velocidad del viento. ¿Ok? ¿Cómo hago la suma de dos vectores? Tenemos que medir desplazamiento horizontal de primer vector, desplazamiento horizontal de segundo vector, desplazamiento vertical de primer vector, desplazamiento vertical de segundo vector. ¿Ok? Es decir, estos dos vectores necesito su primer componente y segundo componente para poderlos sumar. En forma de magnitud y dirección no los puedo sumar así como así. Tengo que descomponerlo en sus partes, en sus componentes. ¿Ok? El primer vector, el vector A, ese está facilito, ¿no? Ni siquiera tenemos que hacer alguna operación. Ese tiene esta forma: un desplazamiento de 500 de manera horizontal, 0 de manera vertical, pero el segundo vector no es así. Para el segundo vector debemos de utilizar lo que decía el compañero de Pitágoras, los triángulos, para recuperar la distancia, desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Aquí ¿lo puedo hacer aquí? No. Vamos a copiar este vector para dibujar un triangulito. Bueno, mejor lo vuelvo a hacer. Creo que no pasa nada. Triángulo bonito. Ahí está. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Aquí tenemos una distancia de 70. Y queremos saber el componente B1 y componente B2. ¿Ok? La definición de seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de teta, cateto adyacente entre hipotenusa. En este triangulito, cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo teta. El cateto adyacente es el lado que está justo debajo del ángulo de teta. Y la hipotenusa es el lado más largo de este triangulito. ¿Ok? Entonces, de aquí me interesa saber cateto adyacente, que es BI, y cateto opuesto, que es B2. Aquí B2, en lugar de H le vamos a poner 70. Por acá B1 entre 70. Despejamos para B1, despejamos para B2 y ya encontramos esos componentes. B1 es 70 por coseno de 60. B2, 70 por seno de 60 grados. Ok, metamos eso a la calculadora.
Ah, que mi calculadora ya no tiene pilas. Ahí voy. Uy, ¿estará en grados? Está mejor. Quiero 70 coseno de 60. Ok, 35. Y ahora con seno. Ok. 60.621. Ah. Entonces, vector B, que está formado por B1, B2, es igual a 35,60.621. Ok. Ahora que ya descompusimos estos dos vectores que estaban en forma de magnitud y orientación, ¿sale? En forma de un vector posición, ya los podemos sumar. Ahora sí. El vector B es vector A más vector B, vamos a ponerle. Esto es igual 500,0 más 35,60.6217. 535,35. No. 60 punto. Okay. Ok. Pero este vector resultante ¿sale? Es una velocidad. Aquí podemos ponerle millas por hora. Y nos están pidiendo, vamos a ver el enunciado. Moví eso. Adquiere una nueva dirección y rapidez con respecto al suelo. Calcular estas cantidades. Ok. Entonces, nos falta calcular la nueva magnitud y la orientación resultante. Ok. La nueva rapidez. Aquí esta palabra rapidez se refiere a magnitud de la velocidad. Entonces necesitamos la magnitud de esta velocidad resultante y la orientación de este nuevo vector. ¿Okay? Que ya sabemos cómo hacer eso. Magnitud de vector B es igual a raíz cuadrada 535 al cuadrado más
60.6217 elevado al cuadrado. Metemos eso a la calculadora y nos da 538.424. Millas por hora. La nueva orientación, esta la vamos a sacar con tangente inversa de B2 entre B1, que es tangente inversa o arcuatangente de 60.6217 entre 535. Igual lo metemos a la calculadora y esto nos da 6.464 grados. Entonces, este avión, después de que llegara esta ráfaga de viento, terminó con una rapidez de 538.424 millas por hora y una pequeña desviación de 6.464 grados. ¿Sale? Aquí en el dibujito yo lo dibujé exagerado, pero en realidad sería una línea que estaría casi pegada con la horizontal. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí rapidez de su resultante, y esta de acá, nueva orientación. A ver. Ok. ¿Dudas, compañeros? No, profesor, hasta ahorita no. Va que va. Vamos a hacer un último ejemplo. Ejemplo 5. Este está rapidito. Más facilito que este. Ejemplo 5. Y uy. Si el vector B igual a... ok, lo voy a poner así. 3,1 es un vector de velocidad entonces expresar a este vector B como el producto
de su rapidez, un vector unitario, la dirección del movimiento. Ok. Sea B un vector de velocidad, expresar este vector no como nos lo dieron originalmente, sino como el producto de su rapidez por un vector unitario en la dirección del movimiento. Recordemos que la rapidez es la magnitud del vector velocidad ¿ok? Entonces aquí nos están pidiendo que expresemos este vector como un producto de magnitud por un vector unitario. Entonces primero vamos a sacar la magnitud de este vector. Magnitud de vector B, 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esto nos da raíz cuadrada de 10. Este era un 4. Ok. Este era un 4, entonces 4 al cuadrado. 9 más 16. 9 más 16, raíz cuadrada de 25. 25 tiene raíz cuadrada que es 5. Ahora el vector unitario de B es 1 entre la magnitud de B multiplicado por vector B. 1 entre 5 que multiplica 3,4. Esto es 3 quintos, 4 quintos. Ahora sí, lo que nos piden es expresar este vector B que es 3,4 como un producto de magnitud de B que multiplica a unitario de B. Es decir, 5 que multiplica 3 quintos, 4 quintos. Si hacemos el producto de este escalar con este vector, recuperamos el vector B original. Es decir, estamos hablando del mismo vector, solamente que lo estamos expresando de una forma diferente. Donde este de aquí es la rapidez o magnitud. Y esta otra cosa es su orientación. Orientación o dirección. ¿Sale? Pues genial, ¿no? Ok. Vamos a dejarlo por aquí, compañeros. En la siguiente clase vamos a hacer una actividad. Voy a hacer todavía un par de ejemplos más. Y después de eso vamos a hacer una actividad en horario de clase
Por lo que es muy importante que se conecten todos, ¿sale? Para que no se pierdan esa participación. De todas maneras, siempre hay compañeros que por alguna razón no lo pueden hacer en ese momento. Va a haber una opción para ellos, pero de preferencia hay que hacerlo mañana en clase. ¿Para qué va? Nos vemos la próxima clase, compañeros. Cuídense mucho. Luego, profesor.